Buenos días. Ahora queremos resolver este problema destacando el tratamiento de los resortes y de este hundimiento. Este apoyo ha sido construido a una longitud D más abajo de lo que debía haber sido. Entonces vamos a resolver por el método de la flexibilidad. Para ello necesitamos establecer el grado de hiperestaticidad. Para eso sabemos que hay dos caminos. Uno es considerar la totalidad de la estructura sin discriminar la hiperestaticidad interna de la externa. Y el otro camino sería precisamente discriminando. Entonces, de principio, si queremos considerar la totalidad sin discriminar, debemos considerar la cantidad total de anillos y las liberaciones. Para eso, vamos a generar los anillos uniendo tierra con tierra, tierra con tierra, tierra con tierra. Vemos que hay 3 anillos. Cada uno de estos anillos es 3 veces hiperestático. O sea que tenemos 9 hiperestaticidades. Un grado de hiperestaticidad 3. A él le vamos a disminuir la cantidad de liberaciones. Tenemos la argolla y la plataforma, 2 liberaciones. El resorte, si bien genera un anillo, permite 2 movimientos. Este resorte solamente restringe el movimiento vertical. Es libre el movimiento horizontal y la rotación de esta cara. Entonces, 2 liberaciones. También 2 liberaciones, de modo que tendríamos 4 apoyos con 2 liberaciones cada uno, 8. 9 por los anillos, 8 por las liberaciones. Entonces, esta estructura es una vez hiperestática, si consideramos la totalidad. Si queremos discriminar lo interno de lo externo, entonces, para determinar la hiperestaticidad externa, lo que hacemos es contar las restricciones y de ese número quitarle el grado de libertad de la estructura. Por pertenecer al plano, esta estructura solamente puede subir o bajar, trasladarse horizontalmente y rotar. Son 3 grados de libertad que tiene. Y se oponen ¿cuántas restricciones? 1, 2, 3, 4 restricciones. De modo 4 menos 3. Externamente esta estructura es hiperestática de primer grado. Hemos visto que los anillos que hemos visto se han formado con la tierra, por lo tanto todos esos anillos, esos 3 anillos, eran externos. De modo que no hay ningún anillo interno y como vemos tampoco hay ninguna liberación interna. De modo que 0 más 0, 0 menos 0, 0. Muy bien, entonces si consideramos eso, tendríamos aquí planteados los 2 procedimientos. Inicialmente, la hiperestaticidad separada, discriminada en externa e interna. Restricciones menos grados de libertad, 4 menos 3, 1. Anillos interiores, liberaciones interiores, 0, 0, 0. 1 más 0, 1. Entonces, el grado de hiperestaticidad, 1. Esta es la segunda forma. La primera forma es contar los anillos en total y las liberaciones. 3 por 3, 9, menos 8, 1. Evidentemente se puede confirmar que esta estructura es una vez hiperestática. Bien, esta es la estructura dada. Vamos a disminuir la hiperestaticidad aislando el resorte. Entonces la estructura es reducida. Si le hemos quitado un hiperestático, será de hiperestaticidad 0. Entonces, esta es la estructura isostatizada, la estructura A, y hemos aislado la hiperestaticidad con el resorte. Vamos a plantear entonces la compatibilidad de desplazamientos. La interacción que se manifiesta entre el resorte y la estructura es una fuerza que es V sub C que apoya a la barra BC.
esta fuerza que proviene del suelo a través del resorte llega hasta el punto C. Entonces, el resorte sostiene a la estructura A en el punto C con una fuerza B sub C. Esa fuerza desconocida ahora se denomina redundante. Ya no es un apoyo, sino es una fuerza que va a producir, como el resto de las fuerzas, un movimiento del punto C. Entonces va a producir desplazamientos esta fuerza. Está sustituyendo a la fuerza, a la reacción de C. Por acción y reacción, si es el resorte el que apoya la estructura, entonces la estructura tiene que empujar al resorte. Por lo tanto, la misma fuerza BC, que ahora se llama redundante X1, empuja al resorte hacia abajo. Bien, entonces tenemos ya planteada la equivalencia estática. La fuerza interactiva entre la estructura A y el resorte ha sido sustituida y es ahora una incógnita a determinar. Esta incógnita ha de ser determinada no por estática, porque tenemos 3 incógnitas para las 3 ecuaciones de la estática. Esta fuerza tiene que ser resuelta utilizando la compatibilidad de desplazamientos. Efectivamente, el punto C pertenece ahora a 2 estructuras independientes. En la estructura A, este punto puede subir o bajar. Estamos dibujando una de las alternativas. No sabemos si efectivamente este punto subirá o bajará, pero estamos asumiendo que ha de subir. Por lo tanto, si multiplicamos una fuerza unitaria, que es la fuerza con la que vamos a calcular esta fuerza a través de su trabajo, entonces la fuerza unitaria por este desplazamiento, como tienen el mismo sentido, va a ser un trabajo positivo. Eso va a implicar que el desplazamiento hacia arriba para esta estructura va a ser positivo. Muy bien, estamos asumiendo, estamos dibujando que este punto sube. Como es el mismo punto el que está sobre el resorte, también debería subir. Pero como vamos a calcular ese desplazamiento en esta estructura, utilizando también el método de la carga unitaria, entonces seguramente cuando multiplicamos esta fuerza por un desplazamiento hacia arriba, va a ser un trabajo negativo. De modo que para el método, para la conversión de signos del método, tendríamos que este desplazamiento es negativo. Finalmente, podemos concluir que estos 2 desplazamientos tienen el mismo tamaño, pero signos contrarios para el método que estamos eligiendo. Por lo tanto, la conclusión sería que la suma de estos 2 desplazamientos, por tener el mismo tamaño y sentidos diferentes, se ha de anular. Entonces, esa va a ser la condición de la flexibilidad. Por lo tanto, ahora nos queda calcular estos 2 desplazamientos que van a ser función de la incógnita X1. Como siempre, vamos a discriminar, vamos a separar 2 estados de carga. En el estado 0 van a estar todas estas cargas. Y en el estado 1, la única carga que pertenece a ese estado va a ser la incógnita X1. De modo que el desplazamiento del estado 0 más el desplazamiento del estado 1, que es esta carga, esos 2 desplazamientos van a definir la totalidad del desplazamiento del punto C. En esta estructura, lo propio. Bien, entonces, resumiendo, esto es lo que se ha dicho. La suma de los 2 desplazamientos tiene que ser 0. Cada uno de estos desplazamientos tiene 2 componentes. Una componente que proviene del estado 0 y la otra que proviene del estado 1. Entonces, esta estructura es la más fácil de estudiar, por lo tanto vamos a comenzar por ella. Decimos que para tratar el desplazamiento total tenemos que discriminar 2 estados de carga. En el estado 1 aparece esta carga y entonces al estado 0 no le queda ninguna acción, porque a este resorte la única carga que le solicita es precisamente X1. Cuando esta carga pertenece al estado 1, en el estado 0 no hay cargas.
Por lo tanto, el desplazamiento, la componente de este desplazamiento de la estructura B en el estado 0 es nula. Entonces, el desplazamiento ahora calculamos debido a esta carga. Como hemos dicho, podemos aplicar el método de la carga unitaria, pero por ser tan simple esta estructura, creo que sería preferible deducir el valor del desplazamiento utilizando el concepto de rigidez. Sabemos que la rigidez es la carga dividida entre el desplazamiento que ocasiona esa carga. La rigidez es la carga que produce un desplazamiento dividida esa fuerza entre precisamente el desplazamiento. Queremos calcular este desplazamiento, entonces sería la fuerza dividida entre la rigidez, es decir, el desplazamiento de la estructura B sobre la recta 1 debido a una carga sobre esa dirección sería igual a la carga dividida entre la rigidez. Obviamente, recordando que la flexibilidad es el desplazamiento para una carga unitaria, podríamos concluir también que la flexibilidad es la inversa de la rigidez. Bien, concretamente, en el estado 0 no hay cargas, no hay desplazamiento. La flexibilidad de la barra es 1 sobre R y por definición el desplazamiento de esta carga sería su flexibilidad por la carga. Porque, repito, esta flexibilidad es el desplazamiento ocasionado por una carga unitaria, multiplicado por la carga total, entonces tendremos el desplazamiento total del estado 1 sobre la recta 1. Por lo tanto, sumando 0 con esto, tenemos en definitiva que el desplazamiento había sido positivo. Muy bien. Eso en cuanto a la estructura B. Pasamos a estudiar la estructura A. Nuestro propósito es calcular este desplazamiento. Este desplazamiento se debe a las deformaciones de las barras. Estamos incluyendo las barras como barra este resorte. Pero otra alternativa sería considerar a esta barra como apoyo. Por lo tanto, nos preocuparía la acción de la reacción en el punto A. Entonces, cuando se trata de resortes, hay dos alternativas. Considerar al resorte como una barra más, en este caso tendríamos 3 barras, o quitar el resorte y considerar la reacción que ocasiona el resorte sobre la estructura, en cuyo caso esta barra, este resorte estaría actuando como apoyo. Muy bien, claramente se ve que si este resorte se deforma, considerando que la barra sería rígida, separando el efecto del desplazamiento de las deformaciones de la barra y considerando solo la deformación del resorte, vemos que si este punto sube, este punto C tiene que bajar. Entonces vemos que la deformación del resorte tiene que definir un desplazamiento del punto C. De la misma forma, si suponemos que este punto está fijo, que las barras no se deforman, seguramente este punto que tiene que alcanzar la posición equivocada con que se ha construido el cimiento, entonces este descenso tiene que producir también un descenso del punto C. Entonces, se va a utilizar el método de la carga unitaria para estudiar el efecto de las deformaciones de los resortes y el hundimiento de apoyos en el desplazamiento de algún punto de la estructura. Aquí se puede ver que es muy fácil, o podría ser fácil, en esta estructura, pensar que si esta barra, estas dos barras no se deforman y este punto esté fijo, este descenso implica una rotación. Ese ángulo tiene que transferirse también a esta barra. Por lo tanto, esta barra también ha de rotar. Componiendo geométricamente estas rotaciones, podríamos ver que geométricamente es posible calcular este desplazamiento. En una estructura simple se puede seguir ese procedimiento sin mucha complicación.
Si esta estructura, sin embargo, fuera más compleja, realizar el procedimiento geométrico puede llegar a ser complicado o producir errores. Por lo tanto, se recomienda calcular este desplazamiento no por medios geométricos ni vectoriales, sino utilizando el método de la carga unitaria. ¿En qué consiste? Sabemos que esta carga está precisamente en la dirección de la distancia que queremos calcular. Bien, esta carga, por otro lado, en el estado 0 no va a participar, se la va a aislar en su propio estado de carga 1. Entonces, esta estructura, bueno, creo que está dibujada más abajo, aquí tenemos, esta estructura ya no tiene ninguna carga aquí, tampoco tiene ninguna restricción, es libre de moverse. Entonces, este desplazamiento que pertenece al estado 0 más este desplazamiento que pertenece al estado 1, sumados van a definir el desplazamiento total de la estructura. Estamos hablando de esta estructura y el efecto de estas dos causas de desplazamiento. Bien, entonces, para calcular este desplazamiento, vamos a imponer una carga unitaria en esta recta, que se llama la recta 1. No olvidemos que este número es un indicador de la dirección, en este caso, la dirección del desplazamiento. Y la carga unitaria que va a existir aquí precisamente tiene la dirección de x1. Por lo tanto, si nosotros al estado de carga 1, donde existe esta única carga, factorizamos el valor, nos queda precisamente lo que necesitamos para calcular este valor, una carga unitaria. Entonces, vamos a decir que el método de la carga unitaria consiste en calcular el trabajo que hacen estas cargas durante las deformaciones y desplazamientos de esta estructura. Entonces, el estado 1, para el método de la carga unitaria, provee las cargas externas y cargas internas, como vamos a ver. Y el estado 0 provee los desplazamientos y las deformaciones. Entre los desplazamientos está precisamente la incógnita. Entonces, como son conceptos de trabajo, todo lo que debemos sumar son escalares. Entonces nos va a preocupar muy poco direcciones, composiciones, etc. Es mucho más simple atacar el problema del cálculo del desplazamiento utilizando el concepto o el método de la carga unitaria. Muy bien. Al tratar de este desplazamiento, del cálculo de esta componente del desplazamiento, hemos dicho que es la fuerza x1 la que provoca este desplazamiento. Pero como hemos factorizado la carga, nos está quedando una carga unitaria. Entonces, este desplazamiento se convierte en la flexibilidad de esta estructura. La flexibilidad sobre la recta 1, que es este 1, debido en la dirección de la carga 1. Bien, esta discriminación, esta distinción es conveniente cuando se trata de más de una redundante. Entonces, tenemos aquí que una carga redundante aquí podría provocar, en caso de que hubiera otra redundante aquí, también un desplazamiento. Entonces, se diría, este desplazamiento es provocado por esta redundante. Entonces, tenemos flexibilidades I, J, como hemos visto en el cuaderno de apuntes. Entonces, es muy conveniente que ustedes repasen la nomenclatura en el cuaderno de apuntes de la materia. Bien, en este caso tenemos una sola redundante, una sola dirección donde debemos calcular el desplazamiento. Para calcular este valor, este desplazamiento, entonces tendríamos que seguir el mismo procedimiento. Una carga unitaria, la carga unitaria y la carga que produce este desplazamiento son la misma. O sea que vamos a multiplicar
2 veces las mismas solicitaciones como cargas y desplazamientos. Muy bien. Entonces, volviendo a la aplicación del método de la carga unitaria, este ejemplo tiene precisamente ese objetivo. Estudiar un poco más en profundidad el método de la carga unitaria. Hemos dicho que este estado provee las cargas. Cargas que en un caso son externas y son reacciones externas o acciones externas, y por otro lado son las cargas internas. Como quiera que estos puntos en general pueden moverse, estas reacciones, al moverse los puntos, van a realizar trabajo. Ese trabajo de las cargas externas se ubica en el primer miembro de la igualdad. El trabajo de estas fuerzas, de estas 4 cargas, 3 reactivas y 1 activa, ese trabajo está en el primer miembro. En particular nos interesa este desplazamiento. Esta fuerza multiplicada por el desplazamiento en la misma dirección, que se llama de 1, 1, es una parte del trabajo de las cargas externas. Este trabajo es 1 por este desplazamiento. Entonces, aquí está la incógnita involucrada. Tiene un factor 1 multiplicado por la incógnita que buscamos. En casos en los que estos apoyos no tengan hundimiento o no sean flexibles, como en este caso, si este punto estuviera bien construido y no se movería, esta reacción de apoyo no desplaza, por lo tanto su trabajo es cero. Ese es el caso general. En este problema se tiene que dar este hundimiento, por lo tanto este vector también ha de hacer trabajo. En el caso de los resortes, siempre este punto está sujeto a un desplazamiento. Si la carga es compresiva, este punto ha de descender. Si este resorte estuviera traccionado, este punto tiene que subir. Por lo tanto, las reacciones que se presentan en resortes hacen también trabajo. Finalmente, esta fuerza horizontal que está en este punto haría trabajo si este punto se movería horizontalmente. Pero el apoyo es precisamente para impedir ese movimiento. Por lo tanto, este apoyo, esta fuerza, no haría trabajo. En concreto, tenemos el trabajo de esta fuerza porque el resorte se deforme. El trabajo de esta fuerza porque este punto ha sufrido o va a sufrir un descenso. Y finalmente, el trabajo de este punto, de esta fuerza unitaria, porque este punto se tiene que desplazar. Bien, esos 3 trabajos que estamos comentando pertenecen al primer miembro. Tendríamos 1, 2, 3 componentes, 3 términos en el primer miembro. Estos 2 trabajos los conocemos, por lo tanto los vamos a pasar al segundo miembro. Y en el primer miembro va a quedar simplemente el producto de 1 por este desplazamiento. Entonces ya va a estar despejada la incógnita que buscamos. En el segundo miembro, originalmente, tiene que estar el trabajo de estas cargas internas, porque estas basas se deforman. Entonces, las cargas internas que existen en cualquier tajada diferencial cambian de posición. Al deformarse esta estructura, estas cargas se desplazan y por lo tanto generan trabajo. Ese trabajo se lo almacena en el segundo miembro. Entonces, en el segundo miembro vamos a multiplicar las cargas internas de cada una de estas basas multiplicadas por las deformaciones del cuerpo. Esas deformaciones se deben a los esfuerzos, a las temperaturas y a otras causas. Si, por ejemplo, esta basa tuviera un cambio de temperatura uniforme, quisiera crecer. Al aumentar el tamaño de las fibras, la carga normal que existe aquí, esta carga interna normal, al alargarse la pieza haría trabajo.
Entonces multiplicamos la carga interna por la deformación e integramos sobre la base. Bien, entonces en este caso tendríamos en el estado cero todas las deformaciones, todas las causas de deformación, temperatura, hundimiento de apoyos, etc. Bien, entonces en concreto es lo que se dice aquí. Y tenemos que la carga unitaria y estos dos vectores van a ser trabajo y vamos a empezar estudiando el hundimiento del apoyo. Entonces, este punto teóricamente debería estar nivelado con la base, pero por un error de fabricación se lo ha construido una distancia D más abajo. Por lo tanto, la reacción que debería estar en este punto, que se está asumiendo un sentido hacia arriba, entonces en este punto, en el punto B, la fuerza reactiva está actuando hacia arriba. Pero este punto tiene que bajar. Ese desplazamiento le pertenece al estado cero. Y es hacia abajo, de modo que el desplazamiento y la fuerza tienen sentidos contrarios. En el primer miembro, ese trabajo tiene signo negativo. Como hemos dicho, ese trabajo es conocido porque conocemos tanto el desplazamiento como la reacción del estado 1. Cuando resolvamos este estado de carga, esta fuerza ha de ser equilibrada por estas tres restricciones. Por lo tanto, esta fuerza la conocemos. Conocemos la fuerza, este desplazamiento está dado, por lo tanto, podemos multiplicar fuerza por desplazamiento, pero este desplazamiento es contrario. Por lo tanto, ese trabajo es negativo y pertenece al primer miembro. Cuando despejemos la incógnita y este producto lo llevemos al segundo miembro, entonces el signo negativo que tenía se convierte en positivo. Entonces, vamos a concluir en una especie de resumen y vamos a decir, cuando el trabajo está en el segundo miembro, el desplazamiento toma un valor positivo cuando tiene sentido contrario al de la reacción. Repito, cuando este producto esté en el segundo miembro, los desplazamientos serán positivos cuando tengan el sentido contrario a la carga, a la reacción de apoyo. Entonces, no sabemos en realidad, cuando estamos empezando a resolver el problema, no sabemos si la carga unitaria provocará una reacción hacia arriba o hacia abajo. Entonces, de principio, asumimos estos sentidos. Decimos, se va a producir un trabajo de la fuerza que sube y su punto de aplicación baja. Entonces, ese trabajo en el primer miembro es negativo. Cuando pasa al segundo miembro, ese trabajo es positivo. Por lo tanto, multiplicamos el valor que vamos a conocer luego de resolver la estructura, sin saber todavía el valor de esto, podemos concluir que literalmente este desplazamiento multiplicado por este valor va a tener signo positivo en el segundo miembro cuando este desplazamiento tenga sentido contrario a la fuerza. Entonces, esa es una conclusión que debemos mantener de aquí en adelante. Si el desplazamiento tiene sentido contrario al sentido asumido de la reacción, entonces ese desplazamiento va a ser positivo. Posteriormente, el cálculo de la fuerza nos dirá si es positivo o negativo el sentido que hemos asumido. Esa corrección ya no nos preocupa porque ya hemos definido que en las circunstancias asumidas el signo es apropiado. Bueno, hemos terminado de estudiar cómo podríamos calcular este desplazamiento utilizando la carga unitaria. Simplemente la componente de este desplazamiento debido a este hundimiento será el producto de la fuerza por el desplazamiento.
Cuando toma un signo positivo este desplazamiento, cuando cuando el sentido del movimiento es contrario al sentido de la fuerza. Este caso es semejante con la diferencia de que aquí está dado el hundimiento. En cambio aquí ese hundimiento no lo conocemos. Dependerá obviamente de esta fuerza. Se dice que si este punto sube o baja, depende del sentido de la carga. Entonces, ahora se trata de considerar que esta reacción, vamos a tomar en cuenta en principio que este es un apoyo. Esta no la consideramos una barra. Estamos considerando este conjunto como un apoyo. Por lo tanto, esta fuerza está ubicada en el punto A, que es perteneciente a la estructura. Entonces, esta fuerza está aquí y sufre un desplazamiento hacia abajo cuando el resorte está comprimido en el estado cero. Entonces, estamos calculando el desplazamiento de A debido a la deformación del resorte. Sí, pero es un desplazamiento el que estamos tomando en cuenta. Entonces, este punto bajará cuando la barra esté en compresión. Entonces, se diría que el producto de la fuerza por el desplazamiento hacia abajo, como en este caso anterior, es negativo. Eso implica que cuando el resorte está en compresión y en el estado cero y también está en compresión en el estado 1, entonces este vector que en este punto está hacia arriba ha de descender. Por lo tanto, en el primer miembro le corresponde un signo negativo. Como va a ser llevado al primer miembro, al segundo miembro, entonces ha de cambiar de negativo a positivo. Entonces podemos concluir en adelante que cuando este resorte esté comprimido, el trabajo de esta fuerza al descender de esta posición a la posición final, ese trabajo va a ser en el segundo miembro positivo. En general consideramos la tracción como positiva. Por lo tanto, vamos a decir que cuando estas dos fuerzas sean traccionantes, entonces el trabajo realizado por la reacción del estado 1 ha de ser positivo. Entonces vamos a decir que estos valores van a ser positivos cuando tengan la misma solicitación, ya sea traccionante o positiva. Para evitar dualidades, en el futuro vamos a adoptar el signo positivo cuando la acción sobre el resorte sea traccionante. Bien, esa sería la idea para introducir el trabajo de la reacción cuando este resorte está siendo considerado como apoyo. Pero la otra alternativa que habíamos visto es que consideremos este resorte como una barra más, como una barra flexible, en cuyo caso deberíamos considerar las cargas internas del estado 1 multiplicadas por la deformación. Entonces, en este caso deberíamos pensar ese producto de la carga unitaria por la deformación pertenece directamente al segundo miembro. Entonces, si decimos, este resorte tiene una carga interna compresiva y este resorte, con el sentido que tiene esta fuerza, está en compresión, o sea que sus deformaciones son acortamientos. Cuando una carga compresiva se acorta o tiene desplazamientos por acortamiento, el trabajo es positivo. Directamente en el segundo miembro vendría ese signo. Entonces, concluyendo, cuando este punto que tiene que bajar, el trabajo es negativo, pero pertenece al primer miembro. Y al despejarse va a cambiar de signo. Por otra parte, si no consideramos este resorte como apoyo, sino como una barra más,
Decimos, una carga compresiva durante un acortamiento del estado cero hace trabajo positivo. Y eso pertenece al segundo miembro. Entonces, aquí está hecho ese análisis gráficamente. La vertical en 1 durante un desplazamiento descendente hace trabajo negativo, que al ser pasado el producto al primer miembro se adquiere un signo positivo. Igualmente aquí tenemos que la fuerza está ubicada en A, pero este punto tiene que bajar porque en el estado cero el resorte está con una carga compresiva. Por lo tanto, este resorte se ha de achicar. El desplazamiento debido al achicamiento es contrario al sentido de la carga, por lo tanto, este trabajo es negativo y pertenece al primer miembro. Cuando se pasa al segundo miembro, ese producto tiene signo positivo, de modo que los desplazamientos que tengan sentido contrario a la carga, este desplazamiento del estado cero tendrá signo positivo. ¿Cómo vamos a calcular este desplazamiento? Obviamente, este desplazamiento, como hemos dicho, por definición de rigidez, la rigidez es la fuerza sobre el desplazamiento. Conocemos la fuerza y queremos hallar el desplazamiento. Entonces, a la fuerza tenemos que dividirla entre la rigidez. Entonces, este desplazamiento sería la fuerza dividida entre la rigidez. Y el trabajo, entonces, sería esta fuerza por este desplazamiento. Fuerza por fuerza sobre rigidez. Bien, entonces este sería el análisis, ¿no? El cambio de longitud es la fuerza sobre la rigidez, por definición de rigidez. Este valor multiplicado por esta fuerza nos daría el trabajo. El trabajo externo en el primer miembro es negativo. Fuerza del estado 1, deformación del estado 0. Este valor es la reacción del estado 0 sobre la rigidez. Este término, que tiene signo negativo en el primer miembro, cuando pasa al segundo miembro, tiene signo positivo. Por lo tanto, vemos que cargas que comprimen producen trabajo positivo. De la misma manera, si hubiéramos asumido tracción, entonces tendríamos completamente lo contrario. Este signo, sin embargo, debería ser siempre negativo. Entonces, ya sea que ambos estén en tracción o compresión, en el segundo miembro este será positivo. Bien, entonces aquí estamos resumiendo todo lo que hemos dicho en una ecuación. Decimos, estamos hablando del segundo miembro. Este término de principio pertenece al segundo miembro porque es la carga interna por la deformación. Esta carga interna es un momento. El momento hace trabajo cuando cambia, cuando tiene una rotación. Entonces, el par cuando rota, entonces produce trabajo. Este par ha rotado porque el momento del estado cero sobre EI es la curvatura de la barra en flexión. Esa curvatura multiplicada por el diferencial de la variable es el cambio de pendiente. Entonces, este es un ángulo que multiplicado por el momento, este ángulo es del estado 0. Esta carga interna es del estado 1. Por lo tanto, aquí tenemos un trabajo de las cargas internas, directamente al segundo miembro. El signo ya lo conocemos. Utilizamos en general la convención de resistencia de materiales. Estos momentos van a ser positivos cuando compriman las fibras de arriba del extrabor. Bien, este es el trabajo de una fuerza. Le pertenece al primer miembro, pero ha sido despejada la incógnita y por lo tanto ha pasado al segundo miembro. Es la fuerza por el desplazamiento del estado 0. Ya hemos comentado esto, por lo tanto decimos que cuando estas fuerzas están traccionadas,
este término es positivo. Cuando una de las dos o las dos están comprimidas, tomamos el signo correspondiente al esfuerzo. Compresivo, negativo, traccionante, positivo. Perdón, compresivo, negativo, traccionante, positivo. Entonces, esa sería la conducta cuando tenemos elementos resortes, apoyos flexibles. Aquí estamos considerando el desplazamiento, el hundimiento de un apoyo. Nuevamente, la carga está en el estado 1. Siempre las cargas en el estado 1. Las cargas internas o externas en el estado 1. Y este es el desplazamiento, el hundimiento de apoyo que le pertenece al estado 0. Hemos dicho que cuando este desplazamiento tenga el sentido contrario al sentido asumido de esta reacción, entonces va a entrar con positivo. Entonces, de principio, antes de conocer el sentido real de este vector, una vez que asumimos un sentido, este ya tiene signo. Si tiene sentido contrario al hundimiento, positivo. Finalmente estamos incluyendo, porque es simple de interpretar, el efecto de las deformaciones por temperatura. Antes diríamos que estaba en el primer miembro, ha sido despejado al segundo miembro. En cambio, este le pertenece de origen al segundo miembro porque la carga compresiva o traccionante del estado 1 durante la deformación por temperatura que le pertenece al estado 0 está haciendo trabajo. Entonces decimos que este producto es el desplazamiento, perdón, la deformación debido a cambios de temperatura. Tenemos que aquí se está analizando, se está considerando un cambio de temperatura en el estado 0, que multiplicado por el coeficiente de dilatación y la longitud, nos está dando una deformación de toda la base. En caso que este valor sería variable a lo largo de la base, entonces tendríamos que tomar un diferencial, como en este caso, un diferencial que tiene un cambio constante de temperatura y deberíamos integrar, como en este caso, a lo largo de la base. Muy bien, entonces creo que está comprendida la ecuación y ahora deberíamos pasar a su aplicación numérica. Bien, ya tenemos toda la teoría repasada, un concepto claro tenemos de la aplicación del método de la carga unitaria, entonces lo aplicamos a nuestro problema. El propósito es calcular este desplazamiento. Para eso necesitamos conocer las cargas internas y los desplazamientos del punto A, del punto B, etc. Entonces, como se ha dicho, este apoyo inicialmente lo vamos a suponer en esta posición y después lo vamos a bajar hasta su posición real. Luego pasamos a determinar inicialmente las cargas externas. Haciendo momentos aquí, estas dos incógnitas no tienen brazo, no participan de la ecuación. Este es el brazo de la reacción, por lo tanto podemos calcular la reacción haciendo momentos en A. Hacemos sumatoria de fuerzas horizontales y la única que existe es esta. Entonces no tiene a qué carga equilibrar, por lo tanto esta reacción es nula. Si hacemos momentos en B, estas serían las incógnitas que tienen brazo. Esta que no tiene valor de fuerza y esta que sí tiene fuerza y brazo. Por lo tanto, momentos en B nos permite encontrar el valor de B sub A. Una vez que conozcamos las reacciones, pasamos a las cargas internas.
Pero previamente, antes de calcular las cargas internas, vamos a proceder a desmembrar el miembro para conseguir cargas que están actuando en los extremos de las basas y que van a permitir plantear el equilibrio interno de manera más simple, por una parte. Y por otra parte, a tiempo de desmembrar, va a haber un nudo en el cual vamos a poder verificar si las operaciones son o no correctas. A los hechos. Momentos en A y momentos en B para calcular las reacciones verticales. Sumatoria de fuerzas para calcular la reacción horizontal. Verificamos que la suma de estas dos cargas sea igual a la suma de las acciones. Reacciones y acciones, tenemos reacciones, acciones. Evidentemente, está esta estructura en equilibrio con el valor de estas reacciones. Observamos que la vertical en A es negativa, de modo que esta barra, cuando esta fuerza es negativa, está traccionada. Esa reacción va a entrar como positiva en la ecuación del desplazamiento, porque es traccionante. Bien, entonces este desplazamiento, para este sentido asumido, en la ecuación del método de la carga unitaria, este desplazamiento va a ser positivo. Esta carga, que como vemos es, estamos asumiendo, esta carga es compresiva, va a entrar con negativo. Ya en el cálculo, al hacer los reemplazos, se va a considerar automáticamente el signo verdadero de esta reacción. Bien, sin embargo, después vamos a prever qué efecto tuviera que como este resorte es traccionando, entonces esta barra se va a alargar, este punto ha de subir, de modo que esta barra va a bascular alrededor de B. Si no estamos tomando en cuenta esto y estamos tomando en cuenta solamente el resorte, este punto podría ser un punto de basculamiento, de modo que si este punto sube, alrededor de este punto, esta barra va a rotar hacia abajo. O sea que, en el estado cero, este desplazamiento ha de tener que ser negativo, porque esta barra va a estar traccionada. Sea cual sea el método que utilicemos, el efecto de la deformación del resorte ha de ser un desplazamiento negativo a tomar en cuenta. De la misma manera, como esta barra, si tomamos en cuenta ahora este hundimiento, si consideramos que este punto no se mueve, porque aparte ya hemos tomado el efecto de la deformación, entonces para tomar en cuenta solamente el efecto de este hundimiento, suponemos que este punto está fijo, esta barra tiene que rotar en sentido horario para que este extremo se apoye sobre el apoyo. Entonces, esa rotación también produce una rotación horaria de esta barra, por lo tanto, este punto también tiene que descender. Si vamos a considerar una carga virtual hacia arriba, los desplazamientos del estado cero, debido al hundimiento de apoyo y a la flexibilidad del resorte, de todas maneras tienen que ser negativas. Este es un control que lo vamos a realizar en su momento, ¿no? El efecto de la deformación del resorte y el hundimiento del apoyo tienen que ser descenso, por lo tanto, signo negativo. Bien, eso lo vamos a recordar oportunamente. Ahora estamos en las reacciones, hemos verificado el valor de estas cargas, entonces podemos pasar al desmembramiento, que como se ha visto consiste en aislar elementos. Aquí tenemos un elemento apoyo. Al plantear el equilibrio de este nudo, vamos a calcular las cargas casi el nudo sobre la base. Y así sucesivamente, como está en este gráfico, del equilibrio del nudo A, calculamos la interacción nudo-barra. La acción sobre nudo, ya hemos visto que tiene asumidos los sentidos, verticales hacia abajo, horizontales a la izquierda, momentos horarios. Como la acción y la reacción tienen sentidos inversos,
Estos sentidos cambiados nos provocan acción de nudo sobre barra, sobre la barra, fuerzas horizontales a la derecha, verticales arriba, momentos antihorarios. Entonces, el equilibrio de este nudo nos permite calcular este vector phi, que tiene 3 componentes. Una vez conocidos los valores, los llevamos con el mismo valor, pero sentido contrario a la barra. Del equilibrio de la barra AB, calculamos estas cargas, que las llevamos al nudo correspondiente. Estamos en el nudo B, en el nudo B, las cargas de la barra BA. Con las cargas de la barra BC y con las reacciones, entonces debe estar en equilibrio. Esa condición, esas 3 condiciones nos permite calcular este vector que lo llevamos, como dice, a la barra BC en el punto B. Es decir, este vector lo traemos aquí y del equilibrio de este cuerpo somos capaces de determinar este vector. Este vector, como pertenece a un punto libre, que no tiene una carga concentrada, entonces debe tener 3 vectores nulos. Estas cargas en el extremo de la barra tienen que ser nulas. Ese va a ser el control que nos permite asegurar que los valores que hemos calculado anteriormente, todo el proceso es correcto. Una vez que tengamos las cargas de borde, pasamos a calcular el equilibrio interno, a verificar, a calcular los valores de las cargas internas. Entonces ya sabemos que este gráfico no es matemáticamente correcto, porque si esta es la variable, la función tiene que dibujarse perpendicularmente a la variable. Este ángulo, que no es 90 grados, no es correcto. La función tiene que ser perpendicular a la variable. Por lo tanto, las líneas rojas pertenecen a un gráfico matemáticamente correcto. Como sabemos, la ecuación de esta recta es simple cuando el origen de coordenadas es un punto de la recta. Entonces vamos a utilizar como origen de coordenadas este punto. Esta va a ser la coordenada Z, esta va a ser la coordenada X, que será el brazo de las fuerzas verticales, y esta va a ser la coordenada Y, brazo de las coordenadas o de las cargas horizontales. Repito, variable X, brazo de las verticales, variable Y, brazo de las cargas horizontales, y esta es la variable de integración. Bien, entonces podríamos estudiar ya que la ecuación de esta recta con este origen de coordenadas sería la pendiente multiplicada por la variable es la función. La función multiplicada por la variable y dividida en 2 es la carga. Esa carga multiplicada por el brazo. Estamos cortando aquí. Este es el centro de momentos. Por lo tanto, si esta fuerza es vertical, está actuando en el centroide. La resultante de estas cargas, si bien aparentemente estas cargas tienen esta dirección, no es así. Este solamente es el dibujo, este es el dibujo de la magnitud. El sentido y la dirección están dibujados aquí. Por lo tanto, esta es una fuerza vertical. Respecto de este punto, tienen un brazo que es esta longitud, y esa longitud es la tercera parte de este segmento, que sería el valor de Y. Perdón, X. Bien, entonces, una vez que está previsto el procedimiento,
Entonces podemos pasar al análisis numérico de esta barra. En esta barra lo propio. Dice que por conveniencia vamos a utilizar como origen de coordenadas este extremo. Toda vez que estas cargas son nulas, no vamos a tener estos términos. No vamos a tener que considerar los momentos de estas cargas porque son cero. Entonces, cuando hago el corto aquí, la única carga que existe es esta. Entonces, esta área corresponde a la fuerza. Esta fuerza es de sentido y dirección indicado en el gráfico. El brazo será esta distancia. Entonces, siendo este un extremo del volado, y el momento del tramo B, que va a ser llamado B, como siempre, a partir de la izquierda, a partir de la derecha, B. Entonces, en el tramo B tenemos una sola carga que produce momento. Vamos a seguir manteniendo la misma variable también para el tramo A. Cuando cortemos aquí, podríamos haber tomado estas cargas, pero para compatibilizar con lo que ocurre en el estado 1, vamos a seguir manteniendo este origen de coordenadas. Por lo tanto, esta va a ser la variable X, la carga ya no varía, tomamos en cuenta la resultante y el brazo de la resultante, que sería la variable X menos esta distancia, que sería 3 medios. Entonces vemos que en este tramo la función de los momentos ha de ser lineal. En cambio aquí tenemos la carga que depende de X, el brazo que también depende de X, tenemos una parábola. Parábola de segundo grado, parábola de primer o tercer grado. Eso podemos preverlo si es que recordamos las relaciones que existen entre la carga del cortante y el cortante momento. Esta relación nos dice que el cortante es la integral de la carga. Como la carga es lineal, integrándola tenemos una función de segundo grado. Ese es el cortante. Volvemos a integrar el cortante y tenemos el momento. Integral de una parábola de segundo grado es naturalmente una parábola de tercer grado. Muy bien, entonces creo que podemos seguir adelante. Aquí hemos calculado las reacciones ya. Pasamos al desmembramiento y en el punto C estamos en la barra BC calculando las cargas horizontales en C, verticales en C y momentos en C. Aquí tenemos la barra BC del estado 0, la barra BC, etc. Aquí ha habido un error de typeo, este M debería ser B. Hemos corregido, entonces vemos que efectivamente en el borde libre la horizontal es nula, la vertical también es nula y el momento de la misma manera. Sería conveniente que ustedes repitan este procedimiento y lo estamos sistematizando con sentidos definidos. Una vez más, sentidos positivos para la acción, nudo sobre barra. Los cambiados, acciones sobre nudo. Entonces, inclusive podríamos hacer un pequeño programa, pero no es el objetivo. El objetivo es que conozcamos el mecanismo de la estática y lo entendamos en profundidad. Una vez que hemos desmembrado, analizamos las cargas internas comenzando con la barra AB, que tiene una carga variable, uniformemente variable. Calculamos la pendiente de la carga, que sería Q sobre la longitud de la barra, es decir, este Q0 que aparece en el gráfico vertical, lo consideramos en su correcta posición perpendicularmente a la variable. Entonces la pendiente de esta recta sería Q sub 0 sobre la longitud de la barra. Entonces la función de carga sería la variable por la pendiente.
tenemos los momentos, el momento que produce el momento interno, que produce el momento de borde, el momento que produce la reacción vertical. Como en la base esta reacción vertical es hacia arriba y este momento es positivo. Cuando comprime las fibras de arriba, este momento para comprimir las fibras de arriba tiene que ser horario. Por lo tanto, este momento produce momentos positivos. Esta fuerza horizontal tiene momento horario del mismo sentido de la incógnita, por lo tanto, produce momentos negativos. Esta fuerza es contrario, el momento de la fuerza es contrario al de la incógnita, positivo. V y M positivos, H negativo. Estamos en el tramo B, V y M positivos, H negativo. Bien, H, estos serían los brazos, X y Y, vertical, brazo horizontal, horizontal, brazo vertical. Q por Z medios es la carga triangular. Y el brazo de esa carga es la distancia X tercios, con signo negativo. Bien, entonces esta es la ecuación cúbica que andamos mencionando, que habíamos previsto. Para verificar el valor de esta función, decimos que cuando la variable z tenga el valor de la longitud de la barra, es decir, como estamos utilizando este origen de coordenadas, en el extremo A el momento debe ser 0, porque es un borde articulado. Entonces, le damos a la variable c el valor de la longitud y tendríamos que encontrar un momento nulo. En el tramo AB reemplazamos z por la longitud de la base y tenemos un valor nulo. De la misma manera, analizamos la base BC en el tramo A, es decir, a la izquierda. Las acciones serían la vertical que está en C, que vale 0, la carga, que ya no es variable, que es la resultante por su brazo. La base baja, el momento incógnita es horario, entonces este momento es negativo. Este sería el tramo de la izquierda, una función lineal. El tramo de la derecha tiene esta carga que vale 0 y esta carga que es la única que produce momentos y el momento es negativo. Los dos primeros factores nos dan la carga y este es el brazo. Por lo tanto, esta es la ecuación. Nuevamente estamos verificando que cuando la variable x tenga el valor de 3, estaríamos con un momento negativo de 13, que también corresponde a esta ecuación cuando la variable toma el mismo valor. Quiero decir, cuando x sea igual a 3, estas dos funciones me dan el mismo valor. Cuando la variable x sea igual a la longitud de la base, entonces tenemos un momento negativo de 31,5. Es decir, en nuestra descomposición, cuando la variable tenga este valor, tenga la longitud CB, el valor de la variable, tenemos que reproducir este momento. Bien, entonces, eso queda a cargo de ustedes. Con esta verificación se puede decir que la otra verificación, esta verificación también va a ser satisfecha. Les corresponde a ustedes revisar que este valor también se reproduce en el desmembramiento. Bueno, terminado el análisis del estado cero, pasamos a estudiar el estado de carga unitario. Se ha aislado la redundante, tenemos esta carga unitaria que es resolver. Seguimos el mismo procedimiento. Equilibrio externo, calculamos las reacciones. Equilibrio interno, calculamos las cargas. Si hubiera temperatura, cambio de temperatura, nos interesarían también las normales.
si el cambio de temperatura es uniforme. Si es variable, además de la normal, nos interesaría los momentos del estado 1. Bueno, los momentos de todas maneras son indispensables. Bueno, seguimos el mismo procedimiento, calculamos las reacciones, verificamos que hay equilibrio, pasamos al desmembramiento. En el nudo C vemos que la carga vertical vale 1, ya no es 0. Ya no es 0. ¿Por qué? En el extremo C, si bien es un borde libre, existe una carga. Entonces, en este punto, la vertical, la acción en el extremo C sobre la barra es 1. Y eso es lo que se está verificando aquí. En la barra BC, en el extremo C, la carga vertical vale 1. De acuerdo. El momento, sin embargo, y la horizontal tienen que reproducir 0. Pasamos a las cargas internas y finalmente al desplazamiento en el estado 0. Este es un punto importante, por eso es que se ha remarcado que las acciones, las cargas, esta es una carga interna, esta es una carga interna, esta también es una carga interna, porque estamos considerando el desplazamiento debido a la curvatura, es decir, a los momentos. Son cargas internas, pertenecen al segundo miembro. Este momento hace trabajo cuando rota y el ángulo sería el momento sobre EI, curvatura. Curvatura por diferencial de Z, pendiente, ángulo. Entonces, momento por ángulo, trabajo. Entonces, de esa manera estamos viendo cómo se calcula el desplazamiento sobre la recta debido a las curvaturas que se están produciendo en las barras. Es importante ver que este es un escalar que nos está permitiendo encontrar el módulo de un vector que ya tiene asumida la dirección y el sentido. Bien, esto es lo que pasa, lo que convencionalmente sucede en la ecuación del método de la carga unitaria, es decir, es este término. Ahora pasamos a estudiar estos tres términos que son ocasionales, que no son corrientes. Primero, que haya un resorte como apoyo. Bueno, no es tan raro el caso, puede darse. Pero estos otros dos podrían, digamos, ser considerados excepcionalmente. Bien, estamos aquí. Hemos dicho que cuando estos elementos sean traccionantes, van a entrar con positivo. Ya hemos calculado, no nos interesa específicamente el valor, porque en el análisis hemos supuesto que los resortes son compresivos, ambos. Por lo tanto, al tomar en cuenta al calcular el desplazamiento, cuando se trata del resorte, ambos son compresivos, ambas cargas están entrando con signo negativo. El valor positivo o negativo de estas reacciones, perdón, estamos en el estado 0, estamos aquí. ¿Perdón? Entonces, repitiendo, estamos en este punto. Estas dos reacciones se han supuesto que comprimen al resorte, por lo tanto están entrando con signo negativo. El valor real que tienen estas dos fuerzas ya está almacenado en el programa, no nos interesa el signo que hubieran tenido. Arrastramos simplemente el valor que ya está en la memoria. Tenemos que compresión es negativo, por lo tanto, el valor, dice, del desplazamiento es hacia abajo, como estaba previsto, ¿no? El resorte está en tracción, ¿no? No está, como hemos supuesto, comprimido. Y el desplazamiento, por tanto, del punto C, el basculamiento es hacia arriba el resorte, traccionando, entonces el punto C
tiene que bajar. Evidentemente es correcto. Esto es en cuanto al resorte. El hundimiento de apoyo también debería producir un desplazamiento hacia abajo, por lo tanto negativo. Utilizando las definiciones que hemos visto, como este desplazamiento tiene el sentido contrario a la reacción 1, en el punto B, entonces se está entrando con positivo. Vemos que automáticamente el hecho de que el punto descienda ha sido dado por el producto algebraico. Entonces, manteniendo las definiciones que hemos hecho, automáticamente deberíamos obtener el signo que define si el desplazamiento es igual o contrario ante la carga unitaria. En nuestro caso, hemos supuesto una carga unitaria ascendente, por lo tanto, estos desplazamientos vemos que son hacia abajo. El efecto del hundimiento de apoyo y de la deformación del resorte ciertamente están confirmados. Finalmente, sumamos el efecto del momento, de los momentos, con el efecto del hundimiento y la deformación del resorte, y tenemos que el punto, en definitiva, contrariamente a lo que hemos supuesto, ha de bajar en el estado 0. En el estado 1, esta es la carga del estado 1, como antes, y ahora la deformación que debemos considerar, que sería el término que no está incluido, esta deformación también le pertenece al mismo estado de carga. Por lo tanto, estas funciones son las mismas. Entonces, tenemos que en el resorte tenemos el efecto de la curvatura. El hundimiento de apoyo no pertenece al estado 1. El hundimiento le pertenece al estado 0. Pero el resorte también se deforma bajo la carga unitaria. Entonces tenemos la reacción del estado 1, que es la misma que se va a considerar a tiempo de tomar en cuenta la deformación. Esta sería la deformación asociada con el desplazamiento que estamos buscando. Bien, entonces tenemos que, evidentemente, el resorte está comprimido en la realidad. Por lo tanto, este punto debería subir, el punto C. Bien, sumamos las acciones de la flexibilidad, de la barra B, de la barra BC y del resorte. Sumamos esos tres factores y tenemos que el punto, bajo una carga unitaria hacia arriba, efectivamente ha subido. Finalmente resumimos los desplazamientos. De la estructura A sería del estado 0, este valor multiplicado por x1 sería el desplazamiento del estado 1, como dice aquí. Desplazamiento del estado 0, desplazamiento del estado 1, desplazamiento total. En la estructura B, recordamos lo que ya estaba en la primera parte, no hay cargas en la estructura B, que es el resorte en B. Perdón, resorte en C. Hemos calculado ya este desplazamiento del resorte, del apoyo resorte que está en C. Igualamos estos dos desplazamientos. Sumándolos, tenemos que encontrar un desplazamiento, o diría un valor 0. Resolvemos esta ecuación y tenemos finalmente el valor de la redundancia. Y cualquier consulta vamos a proponer una reunión para proceder a responder las preguntas si hubiera. Gracias, jóvenes.